la famosa retención del 6%. Bueno, pues sí, hemos estado hablando muchísimo tiempo acerca de este tema en los últimos meses. Se ha generado mucha polémica entre los que dicen que sí aplica, los que dicen que no aplica a ciertas cosas, mucha controversia entre abogados, contadores, fiscalistas, etc. Bueno, ya más o menos había quedado claro con algunas reglas, algunos habían entrado de hecho en más polémica con las respuestas del SAT, pero al final retomamos este tema justamente porque esta semana el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, resolvió algunas dudas de cuándo o no procede la retención en algunos casos específicos en los que no procederá la retención del 6%. Y vamos a recordar entonces la base legal de esta retención, la cual se encuentra en la fracción cuarta del artículo 1A de la ley del IVA, el cual nos dice que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Y la fracción cuarta nos dice que sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada a este personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada a este, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso, la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Y ahora bien, hay que recordar que esta modificación a la ley para 2020 tenía como objetivo controlar y evitar todas estas evasiones fiscales que empresas de subcontratación laboral, comúnmente llamadas como outsourcing, que digo, no necesariamente tienen que ser sinónimos, pero para el caso vamos a tomarlo así, se quería justamente evitar mucha evasión de impuestos al respecto de la subcontratación laboral. Y de hecho, en la exposición de motivos para el cambio de esta ley, se expresaba literalmente que esto iba a aplicar para la subcontratación laboral. Incluso se planteaba una retención del impuesto al 100%, o sea que el IVA fuera retenido en su totalidad. Sin embargo, todo esto que estaba en la exposición de motivos no se expresó literalmente en esta nueva fracción de la ley del IVA, por lo que generó muchísimas interpretaciones al respecto, porque a texto de ley, técnicamente toda prestación de servicios podría caer en el supuesto de la retención. Y es justamente por esta razón que el SAT, las autoridades fiscales, emiten este criterio normativo en donde se muestra su postura, la postura de las autoridades ante esta fracción de la ley, y el cual previamente nos dice y nos hace referencia al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, el cual a rasgos generales nos dice que las disposiciones fiscales, que el derecho fiscal es de aplicación estricta, y que prácticamente no importa o no importó en su momento esta exposición de motivos. No importaba que esta ley se quisiera y se tuviera que haber aplicado únicamente para la subcontratación laboral. Por lo que este criterio normativo nos dice, entre algunas otras cosas, que cuando una persona moral del título 2 o del título 3 de la ley del ISR o una persona física con actividad empresarial, en su calidad de contratante, reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechados de manera directa por el contratante o por una parte relacionada de este. Por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista. Y bueno, así como que haya quedado muy claro gracias a este criterio, pues la verdad es que no. Pero bueno, vamos a tratar de desmenuzar un poquito tanto el artículo de ley como este criterio normativo para tratar de dejar un poco más claro o clara la situación de esta retención. Empezamos sabiendo que tenemos tres figuras: un contratista, el personal y un contratante. En este caso, el contratista será la empresa que presta el servicio. La empresa que, en el caso de caer en el supuesto de retención, será quien en su CFDI, en su comprobante fiscal, va a disminuir pues el 6%. Es la empresa contratista, que también puede ser una persona física, la que pondrá el personal a disposición
del contratante. Y el contratante será toda aquella persona moral o persona física con actividad empresarial que reciba el servicio. Y aquí cabe mencionar que si es una persona física sin actividad empresarial, una persona física que caiga en cualquier otro de los regímenes de ley, no tendrá la obligación de retener. Y aquí hay dos premisas bastante importantes. La primera: para que se pueda cumplir y se caiga en el supuesto de esta retención, el tipo de servicios que se presten tienen que ser servicios a través de los cuales se ponga personal a disposición del contratante. Y la segunda, que estos servicios sean aprovechados de manera directa por el mismo contratante. Para que quede más claro, vamos a poner un par de ejemplos en los que sí se cumpla y en los que no se cumplan estas características y estas disposiciones. Uno de los ejemplos más clásicos y que de hecho cumple con la característica de ser una empresa de outsourcing es cuando una empresa, en este caso el contratante, decide que necesita personal de limpieza para sus instalaciones. Él obviamente no va a capacitar a personal de limpieza, no es su giro. Entonces, en este caso, un contratista va y le pone a su disposición a un equipo de personal de limpieza. En este caso se está cumpliendo que están a disposición del contratante. A pesar de que este no es jurídicamente un patrón para ellos, este personal de alguna u otra manera tendrá que adaptarse a los parámetros y políticas de la empresa. Tendrá que ejercer su servicio, su prestación de servicios, bajo el esquema que la empresa contratante maneje. Y aquí también se cumpliría que este servicio está siendo aprovechado directamente por el contratante. Si bien quien está cobrando es el contratista, el servicio per se fue buscado por el contratante y es este mismo quien está aprovechando los servicios. Son sus instalaciones las que están siendo limpiadas gracias a este personal. Y ahora bien, vamos a poner un ejemplo de nuestro ramo. Si un contador, o un despacho de contadores más bien, es contratado para hacer una auditoría, para dictaminar a alguna empresa, bueno, seguramente el despacho de contadores va a mandar a la empresa, en este caso a la empresa contratante, a un equipo de auditores para realizar su trabajo. Y en este caso estos sí, incluso van a estar prestando sus servicios dentro de las instalaciones del contratante. Pero ahora bien, no habrá una retención. Y volvamos a las premisas. ¿Se puso personal a disposición del contratante? Aquí se entra justamente en la duda, y por esto es que se creó el criterio normativo. Puede ser que sí estén a disposición de ellos, puede que no, puede que sigan sus reglas, puede que no. Entonces aquí entraríamos o podríamos haber entrado en controversia. Sin embargo, nos vamos a la segunda parte. ¿Quién está aprovechando de manera directa los servicios de ellos? En primera instancia también podrías decir, son aprovechados también por el contratante, sin embargo no. Quien está aprovechándose de manera directa de los servicios de este grupo de auditores es el mismo contratista, la misma empresa, el mismo despacho contable. ¿Por qué? Porque ellos van, prestan sus servicios, realizan todas las actividades necesarias para que así la empresa contratista pueda generar su reporte, su dictamen y así poder entregar su trabajo al contratante. Y así podríamos poner algunos otros ejemplos, sin embargo siempre nos quedaría la duda si se está interpretando de la manera correcta. ¿Y esto por qué será? De alguna u otra forma, los legisladores y las personas que se encargaron de redactar estos artículos de ley utilizaron términos muy ambiguos, y es justamente por eso que el Servicio de Administración Tributaria tiene que sacar este tipo de criterios e incluso las tan ya conocidas secciones de preguntas y respuestas del SAT. Justamente en algún momento sacaron una primera serie de preguntas y respuestas en las cuales se ponían escenarios como los que acabamos de decir y el mismo SAT respondía si se retiene o no se retiene. Ustedes pueden buscar esas sin ningún problema. La cosa es que al existir tanta prestación de servicios, siempre nos quedaremos con la duda si a lo que nos dedicamos nosotros le aplicará esta famosa retención, o incluso muchas veces me he topado con situaciones en las que en teoría no tendría que retenerse el impuesto, pero mi cliente me está pidiendo que en la factura refleje la retención. Si no, no me va a contratar, si no, no me va a pagar, entonces me estoy obligando a que me retengan ese impuesto, a pesar de que tal vez no se estaría cumpliendo con los artículos ya mencionados. Y como les comenté al principio, a pesar de que ya tenemos meses con estas disposiciones aplicando,
En los últimos días, el SAT volvió a resolver algunos cuestionamientos referentes a la aplicación de esta retención. Y son ejemplos bastante precisos, bastante concretos. Por ejemplo, ¿aplicará esta retención si soy una persona moral y requiero los servicios de los socios o agremiados de alguna de las asociaciones de intérpretes y actores, sindicatos de trabajadores de la música y sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor? El SAT responde que no, en virtud de que las asociaciones de intérpretes y actores, sindicatos de trabajadores, etc., no prestan servicios de personal, además que cuentan con un tratamiento específico que establece la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 en su sección 2.7.6. Y la otra, si soy persona física con actividades empresariales que habitualmente contrata servicios de plataformas tecnológicas de transporte terrestre de pasajeros o de entrega de alimentos preparados, que digo, esto también está en boga ahorita, está también bastante mencionado, ¿deberé retener este 6%? Y la respuesta, de nuevo, es que no. En virtud de que la prestación de servicios de transporte terrestre y de todas estas plataformas digitales no se trata de prestación de servicios de personal, nuevamente. Además, que cuentan con un tratamiento específico también en Resolución Miscelánea Fiscal, en su regla 3.11.11, que es tema que ya hablamos en su video correspondiente. Pero todo esto, ¿qué significa? ¿Qué mensaje manda el Servicio de Administración Tributaria con este tipo de respuestas, de preguntas, criterios, etcétera, etcétera? Bueno, que no está claro todavía para los contribuyentes si tienen o no la obligación de retener. Y a su vez, recordemos que también se reformó un artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que está directamente relacionado con las retenciones de IVA. Es el artículo 27 el que nos habla obviamente de los requisitos para las deducciones autorizadas, y en su fracción sexta, que fue la que se reformó también en diciembre del 2019, nos dice que las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Asimismo, deberán cumplir con la obligación de retención y entero del impuesto al valor agregado que, en su caso, se establezca en la ley en materia. Y ya, a manera de conclusión, lo que podemos decir es: esta retención del 6% ha causado muchos conflictos, muchas dudas en contadores y en contribuyentes de verdad, porque algunas actividades podrán estar muy claras, pero algunas otras probablemente serán mucho de interpretación, por lo que probablemente en los siguientes meses el SAT seguirá tratando de esclarecer toda esta situación, tal vez emitiendo más respuestas a preguntas, algún otro criterio saldrá por ahí seguramente, pero al final yo creo que el mensaje sería el siguiente: como la deducción está en juego, si tienes duda de si retener o no, si crees que por ahí habría un espacio en el que tu servicio cupiera para esta retención, bueno, será mejor retener el impuesto, porque si no, en algún momento la autoridad podría no reconocerte como deducible y por ende el IVA pagado como no acreditable. Y no se trata de tenerle miedo al SAT, no se trata de eso. Si yo estoy 100% seguro de que mi servicio no es aplicable para esta retención, hombre, no retengas. Pero si tienes la duda, probablemente lo mejor sea aplicar la retención. Sin duda es un tema bastante complejo, bastante de analizar, y estoy seguro que así lo harán todos ustedes. No duden en dejar sus comentarios, sus dudas aquí en la caja de comentarios. Les recuerdo, no se pierdan, cada semana, cada lunes estamos sacando Fiscalizados, el podcast de contadores para contadores, disponible en todas las plataformas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Este fue un video de HGR Consultores. Yo soy Héctor Garín y nos escuchamos la próxima semana.